es la actividad principal de su empresa? Sí, pues Gran Mata surge con la búsqueda de algo tan útil como el papel, un reproductor de contenidos tan útil como el papel. Y desde el año 2004, y después de una búsqueda bastante concienzuda, encontramos el Papire, que es un dispositivo para leer libros. Usa una pantalla de tinta electrónica y es una pantalla que no emite luz y te permite leer de la forma más natural y casi como leer en papel. ¿Qué novedades o qué valor añadido incorpora este producto? Yo hasta ahora nunca había leído en una pantalla de ordenador un libro. O sea, emite luz, te cansas, es incómodo. O sea, Papire lo que aporta es eso, que tiene una pantalla especial que no emite luz, que tiene un tiempo de batería de semanas, que puedes almacenar miles de libros, pesa 220 gramos, en fin, ventajas todas las que quieras con respecto a lo que es, con respecto al papel y con respecto a cualquier otro reproductor de contenido como puede ser un tablet PC, una agenda, un teléfono, un portátil. ¿Qué servicios ofrece Papire? Nosotros estamos ofreciendo tanto lo que es la venta del dispositivo con todo un desarrollo interno de visores de PDF, visores de XML, EPUB, Movipocket, todos los formatos posibles, y además lo estamos vendiendo con una librería de 1000 libros clásicos que toda la familia debería poder tener en casa. Y ya estamos avanzando a lo que son proyectos educativos, proyectos para colegios profesionales, etc. ¿Qué aportación puede tener para ustedes asistir a este evento, a Expo eLearning? Bueno, lo primero ha sido entrar en contacto con la gente que hace contenidos para cursos, para máster. Eso era importante conocerlo en el fondo para ver, nosotros estamos preparando un reproductor específico para los contenidos de Learning. Y bueno, puedo anunciar que probablemente antes de que acabe el año tendremos ese reproductor de vídeo, de Score, de Flash, de cualquier formato y soporte. Por último, ¿cómo ve el mercado de e-learning en España? Bueno, yo lo veo bastante dinámico y con muchas oportunidades. Realmente la distinción que hay entre los sistemas de e-learning, entre comillas, oficiales y los sistemas de las empresas implican el dinamismo que está teniendo el mercado.